Que Dios les bendiga, iglesia. Es una bendición estar juntos, alabando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo por medio de Facebook y YouTube. Quiero leer en el Salmo 145, del 1 al 3, y dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y Dios nos da tantas bendiciones que no merecemos, pero Él es digno de suprema alabanza, Él es digno de toda gloria y honra. Amén. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ayudarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saludarme en tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú.
soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad. Es mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de exaltar y levantar tu nombre en alto, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza, Señor, y te doy gracias en este tiempo, en este momento de estar juntos como iglesia alabando tu nombre. Y pido en este tiempo que abras nuestros ojos y oídos espirituales para escuchar y ver tu palabra de Dios y entender la enseñanza de hoy, Señor, y pido esto en el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga. Nos reunimos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad de continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Como saben ya, esta es la tercera lección y pueden encontrar las anteriores en YouTube si no han participado, para que podamos todos estar en el mismo nivel. Les invito en otro tiempo a estudiar las lecciones anteriores, pero hoy vamos a enfocarnos en el mensaje a Tiatira. Y es un mensaje esencial para la iglesia de hoy. Si alguna vez debimos estudiar este libro de Apocalipsis, es hoy, en los tiempos que estamos viviendo
un mensaje necesario, esencial para la iglesia hoy. Así que le invito a buscar su Biblia, a separar este tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos en el templo, estamos en la casa de Dios, porque recuerde que el templo es Él y el templo somos nosotros. Y Él nos quiere hablar, Él nos quiere seguir hablando. Es esencial que, como Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en este tiempo. Así que dedica este tiempo a escuchar la palabra de Dios. Si tienes allí tu Biblia, vamos al segundo capítulo del libro de Apocalipsis y vamos a leer empezando en el verso 18. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque hemos leído tu palabra y porque nos disponemos a estudiarla. Y venimos a pedirte que tu Espíritu Santo ahora traiga esta palabra al corazón de tu iglesia. Esta carta que revelaste al apóstol Juan en aquella isla desierta hace 2000 años, que es ahora palabra viva y eficaz para tu iglesia. Así la recibamos, así la entendamos y la creamos. Y así, Señor, se haga viva en nosotros para llevarnos a la obediencia que tú demandas de tu iglesia y a la victoria que tú has comprado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adentrarnos entonces en lo que esta carta nos dice como iglesia de Jesucristo. Y quiero señalar primero que es una bendición que no es una sola carta la que el Señor envía a su iglesia, sino 7. Porque conforme vamos estudiando una y otra, vemos muy claramente que hay un propósito singular en estas cartas. Hay un patrón también de revelación, lo cual es muy importante. Y vemos que el propósito de Dios
a través de Jesucristo en estas cartas es la victoria de la iglesia. El Señor Jesucristo envía estas cartas con el propósito de asegurar la victoria de su iglesia. Mis hermanos, Él nos llamó a la victoria. No solamente a la salvación, sino también a la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, a la victoria sobre la enfermedad, a la victoria sobre la tentación, la victoria final, que es a través de la cruz, de la muerte, de todo lo que es terrenal para dar vida a lo que es celestial. Esa es la victoria de Cristo, a la cual Él llama su iglesia. Desde la primera vez que el Señor Jesucristo mencionó la iglesia, Él nos hizo una promesa, pero también una advertencia. Si ustedes recuerdan que el Señor por primera vez mencionó la iglesia cuando el apóstol Pedro pronunció aquella confesión gloriosa y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esa confesión gloriosa, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál era la promesa? La victoria. Pero ¿cuál era la advertencia? La iglesia enfrentaría el ataque del enemigo más poderoso después de Dios, de Cristo en esta tierra, del mismo diablo. Pero el Señor nos prometió que el diablo no prevalecerá contra su iglesia. Él nos prometió la victoria. Esa victoria, mis hermanos, no nos va a ser entregada en bandeja de plata. Es una victoria que requiere de nosotros esfuerzo, trabajo, que requiere que junto con el Espíritu Santo participemos en el proceso de nuestra santificación y luchemos con astucia y con fuerza, con sabiduría de lo alto, para vencer al enemigo. Y el Señor Jesucristo en estas cartas revela a su iglesia la estrategia de la victoria. Esta es la estrategia de Cristo para la victoria de la iglesia, para tu victoria y mi victoria. Y una vez más, el Señor nos demuestra cómo Él usa la palabra de Dios como la estrategia fundamental de su victoria. Desde el principio de su ministerio, cuando el Señor enfrenta al diablo en el desierto, sabemos que Él no utilizó su posición como hijo de Dios, no hizo milagros en ese momento que hubiera podido hacer, más bien rehusó hacer milagros para utilizar como estrategia de victoria la palabra de Dios, citando las verdades de la Biblia. El Señor Jesucristo en esa ocasión venció al enemigo para enseñarnos a nosotros que aquí está la estrategia de nuestra victoria en la palabra de Dios. Y aquí nuevamente en el libro de Apocalipsis, ¿qué envía el Señor Jesucristo a su iglesia? Su palabra. En esta palabra está la estrategia, la revelación, todo lo que nosotros necesitamos para vencer está aquí. No tenemos que buscarlo en otro lugar, sino que nos ha sido revelado a través de la palabra de Dios. Y es así como vamos a mirar en esta carta a la iglesia a Tiatira muy claramente cuál es esa estrategia del Señor Jesucristo para la victoria de la iglesia hoy. Y en esta estrategia miramos que el Señor enfoca en lo esencial, como hemos dicho en estudios anteriores. Y Él comienza diciendo, vamos a empezar por lo más importante. El Señor Jesucristo, con esos ojos de fuego, Él enfoca inmediatamente en lo esencial. Él nos recuerda que para vencer
es importante que lo primero sea primero. Muchas cosas hay en la Biblia, todas son verdad, todas son importantes, pero si no está lo esencial, no hay victoria. Si en tu vida no está lo esencial primero, no hay victoria. ¿Y qué es lo esencial? Aquí nos recuerda una vez más. Conozco tus obras, verso 19. Y amor y fe, ¿recuerdan las virtudes esenciales? Permanecen estas tres, la fe, la esperanza y el amor. Aquí están. Y el Señor, ¿qué nos está diciendo? Si quieres vencer, asegúrate primero que el Espíritu Santo esté llenándote del amor que necesitas para amar a tu Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Si quieres vencer, tu amor no se puede enfriar, no puede ese primer amor desfallecer. Y si quieres triunfar, tu fe debe permanecer y debe demostrarse en las obras de la fe, en el servicio, en la perseverancia, en la fidelidad. Y esta iglesia aún está no solamente sirviendo, sino creciendo en el servicio. Tus obras postreras son más que las primeras. Y el Señor nos recuerda lo más importante, lo esencial es tu vida espiritual, tu relación con Dios. Mis hermanos, esta es la estrategia de la victoria. Que en tiempos de paz no nos echemos a dormir en los laureles, sino que permanezcamos vigilantes en oración, en clamor, llenos del Espíritu, para que cuando venga el ataque, el amor esté donde debe estar, la fe esté firme para resistir el ataque del enemigo. ¿No es eso lo que nos dice el libro de Efesios? Que estemos preparados con toda la armadura para poder resistir en el día malo. Porque qué terrible es cuando viene el día malo y no hay aceite en la lámpara. Y no hay suficiente fe. Y no hay el amor que nos lleva a la confianza y a la fidelidad. Somos presa fácil del enemigo, pero el Señor nos recuerda que si nosotros nos preparamos y nos mantenemos firmes en la fe y candentes en el amor, entonces vamos a tener lo esencial para la victoria. Pero en esta carta el Señor entonces dice, ahí están bien, perfecto, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y vamos a mirar cómo la estrategia del diablo para atacar la iglesia es una estrategia muy astuta. El diablo se ha dado cuenta que la iglesia no puede ser destruida por ataques externos. Que en el libro de los Hechos se demostró, mientras más persecución, mientras más leyes prohibían el cristianismo y aún condenaban a muerte, echando a las fieras a millones de cristianos, más crecía la iglesia, más se esparcía el evangelio. Oh, debemos darle gloria a Dios por su Espíritu Santo, que dentro de aquellos que Él ha llamado, provee una fuerza tal, un poder que nada ni nadie puede dominar en este mundo. Es incontenible. No se puede detener. Por lo tanto, el diablo ha utilizado una estrategia más astuta. Se ha aliado la bestia con el falso profeta para infiltrarse en la iglesia, dándose cuenta que ese ataque interno, desde adentro, es lo que hace la iglesia más vulnerable. El diablo se ha dado cuenta que la debilidad del pueblo de Dios siempre ha sido, ¿cuál? La idolatría. Tenemos, hermanos, una gran debilidad
Y somos muy dados a preferir un ídolo al Dios que revela esta palabra. Porque muchas veces el Dios que revela esta palabra nos asusta, no nos gustan sus atributos y conocemos muchas personas que hablan de Dios, pero no es el Dios de la Biblia, es un Dios que ellos han formado, quitándole a Dios algunos de sus atributos. Esto no me gusta de Dios, ese no es mi Dios, pero esto sí me gusta, cuando Él me promete bendecirme, cuando Él dice que me ama, eso me gusta. Si existe un Dios, debe ser un Dios que ame a todos, que no juzgue a nadie, que no castigue a nadie. Y es así como la mayoría de personas se ha formado un ídolo. Y nosotros que estamos en Cristo debemos ser muy cuidadosos, porque somos muy dados también a la idolatría, en especial a este tipo de idolatría que nos hace sentir que todavía estamos adorando a Dios. Hay gente que lee la palabra, estoy leyendo la Biblia, pero está buscando en la Biblia un ídolo, solamente enfocándose en aquellos atributos divinos con los cuales está de acuerdo o que le agradan, ignorando y quitándole a Dios los otros atributos que también son de Él. Y hay gente que le alaba en la iglesia, pero está adorando a un Dios que solo existe en su mente. Y hay gente que ora y le pide, pero está pidiendo para sus propios propósitos. Esa es la debilidad mayor de la iglesia. Ese es el ataque favorito del diablo, porque sabe que allí es donde puede obtener sus mejores triunfos. Y es por eso que el Señor Jesucristo entonces advierte a la iglesia en Tiatira y a toda la iglesia acerca de este ataque del enemigo. Y el Señor lo hace de una manera muy sabia, como Él siempre hace todas las cosas, porque a pesar de que las cartas son tan breves, encierran tanta información y tanto conocimiento. El Señor menciona personajes bíblicos y nos está ordenando entonces a conocer, a estudiar estos personajes en el Antiguo Testamento, cómo se comportaron, qué hicieron, y nos está revelando que el mismo espíritu que habitaba en ellos está vivo hoy. Diferentes personas, pero el espíritu es el mismo. La estrategia del diablo es la misma. Y el Señor nos está diciendo, sean astutos, sean sabios. Uno de los aspectos importantes cuando hay guerras es lo que se llama la inteligencia, donde espías tratan de averiguar por todos los medios la estrategia, los movimientos del enemigo. Es supremamente importante este conocimiento para poder ganar una guerra. Y el Señor Jesucristo nos está revelando en estas cartas la estrategia del enemigo. Y nos está revelando cómo Él funciona, cómo Él ataca, para que nosotros estemos preparados y tomemos acción en nuestras vidas. Esta es la estrategia de la victoria del Señor Jesucristo. Y aquí nos está mencionando en el verso 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué terrible escuchar eso de nuestro Señor Jesucristo. Él nos reclama a nosotros, su iglesia. Él nos asigna la responsabilidad a nosotros, que somos sus hijos, ovejas de su prado, por lo que sucede en la iglesia. Y Él dice que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas
a los ídolos. Y aquí vemos nuevamente aquel patrón que vemos en las otras cartas. Inmediatamente el Señor señala a aquellos personajes que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar profetas, pero que en realidad están pervirtiendo la verdad de la palabra para ganancia personal. Esos son los enemigos principales del pueblo de Dios. Siempre lo han sido. Nunca fueron los filisteos ni los romanos. Todos ellos serían vencidos si el pueblo de Dios sirve fielmente a su Dios. Pero el enemigo más peligroso del pueblo de Dios siempre han sido los falsos profetas. Aquellos que con palabras engañosas y a veces aún con señales mentirosas pueden hacer al pueblo pensar que están sirviendo a Dios, cuando en realidad se han desviado y están sirviendo al hombre y adorando a un ídolo. Y es así como el Señor menciona nombres propios para que sepamos cuál es la estrategia del enemigo. Y aquí menciona a una mujer llamada Jezabel. Y eso nos lleva inmediatamente al Antiguo Testamento, donde una mujer llamada Jezabel se convierte en la esposa del rey Acab, en la reina, y con esa influencia que le da su posición, comienza entonces a implantar la adoración a los Baales. Y podemos mirar la seducción que tiene lugar. Podemos imaginar cómo ella seduce primero a su esposo, el rey, con palabras que justifican. Siempre podemos justificar el pecado, hermanos. Si queremos, vamos a encontrar siempre una justificación, pero no hay justificación que valga, porque cuando el Señor juzga no va a escuchar justificaciones nuestras. Y esta mujer, con esa seducción, introduce la idolatría. Siempre ha sido el pueblo susceptible, débil ante la tentación de la idolatría. Es demasiado fuerte, demasiado poderoso nuestro Dios para muchos. Y dicen, déjame buscar uno que sea más fácil. Este camino estrecho me pide demasiado, me quita demasiadas cosas que me gustan. Déjame ver si encuentro uno más fácil. Y todavía amo a Dios y menciono a Dios. Esa es la tentación de la idolatría. Esta mujer nos narra la palabra de Dios como a su vecino, que el Señor nos ordena a amar y a servir, comienza a envidiar la viña de su vecino. Y se le mete, como decimos, entre ceja y ceja, que tiene que comprar esa viña. Y viene y le ofrece a este hombre comprarle su viña. Y tenemos que entender que para el pueblo de Israel la tierra era más que simplemente una posesión. Esta era la tierra prometida, la herencia que viene a simbolizar el reino de Dios en esta tierra. Por lo tanto, este hombre se negó a vender su viña. Y esta mujer se ideó un plan. Y el plan incluía calumniar a este hombre y decir que había pronunciado maldición contra Dios y el rey, lo cual lleva a este hombre a la muerte injustamente, para ella entonces adueñarse de la viña. Esto nos muestra el carácter de los hombres y mujeres que también el apóstol Pablo llama lobos vestidos de ovejas, que vienen a robar la herencia que Cristo ha comprado para la iglesia, para ganancia personal. Pablo decía, se los digo llorando, que hay muchos, que vendrán muchos. Y hermanos, iglesia del Señor, seamos sabios, seamos astutos,
para reconocer quiénes son los verdaderos siervos de Dios, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Es triste que tantos y tantos son engañados y seducidos. Y tal vez somos seducidos, dice, porque hay una concupiscencia en nosotros, porque hay un deseo en nuestro corazón por un ídolo más que por Dios. Y entonces el diablo, conociendo esa debilidad, pues ahí nos presenta la tentación. Y esta mujer Jezabel se oponía a los verdaderos siervos de Dios. Y se oponía con la espada, quería cortarle la cabeza a Elías. Si ustedes recuerdan, al verdadero profeta de Dios. Pero el Señor luchó contra ella. El profeta Elías levantó su espada, recuerdan, contra los sacerdotes de Baal, 450 profetas, y los decapitó. Y muchos dicen, pues, un ataque de ira del profeta, pero en realidad una demostración del juicio que vendrá, por cuanto el Señor está aquí hablando muy claramente en esta carta, donde dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Ven el mismo patrón, aquellos se llaman a sí mismos apóstoles y hay otros que se llaman a sí mismos profetas. Pero la iglesia tolera que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí está la idolatría, esa fornicación de la que nos habla el Señor aquí, se debe tomar en un sentido espiritual. Toda fornicación es pecado, pero la peor fornicación es aquella que la Biblia señala cuando el pueblo de Dios se entrega a la idolatría. El Señor habla de su pueblo en idolatría como una prostituta. Y recordemos que la iglesia es la esposa del Cordero. Y esta entrega a la idolatría constituye infidelidad en el sentido espiritual. Y esa es la fornicación a la cual el diablo está llevando a la iglesia en Tiatira y a la iglesia de hoy también. Y aquí encontramos que el Señor tiene palabras muy fuertes para esta iglesia y especialmente para los que siguen esta doctrina, esta enseñanza de la falsa profetisa Jezabel. En el verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, yo la arrojo en cama, dice el Señor. Y hoy en día muchos dicen, no, Cristo no haría eso, Dios no juzgaría a nadie, no castigaría a nadie, pero el Señor está advirtiendo muy claramente que entre sus atributos está el celo, está la ira santa, la cual ejecutará juicio contra los enemigos del reino de Dios, especialmente aquellos que se han aliado con el diablo, el enemigo de la obra de Dios, para engañar a sus escogidos. Y este es nuestro Dios, este es el Dios que la Biblia nos revela. Y si algún ídolo quiere seducirnos, no permitamos que nadie nos haga amar un Dios diferente. Ama al Dios que corrige, que juzga. Ama al Dios de la justicia y la verdad. El Dios de la misericordia y la gracia. Es el mismo Dios, el único Dios. Todos esos atributos forman la santidad de Dios. Y ese es el Dios que nos creó y nos salvó. Y el Señor dice en el 23, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Las apariencias engañan, pero no a Dios.
Él escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor viene y su galardón con él para recompensar a cada uno según sus obras. Y a los que no han retenido esta doctrina, el Señor les dice, no os impondré otra carga. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No son todos, pero son muchos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, hermano. Esfuérzate y vence la tentación para que recibas las promesas de Cristo. Quiero enfocar ahora un poquito regresando a la carta anterior a la iglesia en Pérgamo, porque ahí encontramos otro personaje bíblico. Ven ustedes que el patrón de estas cartas es similar. Y quiero mencionar a Balaam, porque algunas personas miran a Jezabel y dicen, es la mujer. Cuidado con la mujer, porque trae falsa doctrina. He escuchado lamentablemente muchos pastores que piensan que toda mujer que se sube al púlpito, al altar, lo que va a traer es falsa doctrina, porque dicen el espíritu de Jezabel, pero no mencionan el espíritu de Balaam, ¿verdad? En el Señor, Él dice, no hay hombre ni mujer. Por supuesto hay diferencias en ministerios y diferencias en propósito para los géneros, pero en Cristo somos uno. No se nos debe olvidar eso. Y en cuanto a la falsa doctrina, hay hombres y hay mujeres también. En el caso de la iglesia de Pérgamo, el Señor menciona a Balaam, lo menciona antes que Jezabel. Otro personaje bíblico muy conocido, no famoso, sino infame, especialmente por aquel episodio con su asna. Recuerdan que tuvo que ser adoctrinado por un asna debido a su ambición. Iba a maldecir al pueblo de Dios por ganancia, y el asna veía al ángel de Jehová con su espada, representando al Señor Jesucristo, que con la espada que sale de su boca dice, yo voy a pelear contra aquellos falsos profetas. El enemigo más peligroso para el pueblo de Dios siempre ha sido el falso profeta. Por eso el diablo, en esa alianza diabólica, se une al falso profeta en el libro de Apocalipsis, porque entiende que a través de alguien que aparente conocimiento de Dios y haga algunas señales que impresionen, puede engañar a muchos. No tenemos que ir muy lejos para mirar cómo personajes se han presentado como siervos de Dios y simplemente por el hecho de, con un movimiento de su brazo, con un soplo, hacer que personas caigan para atrás, se le asigna el título de apóstol o profeta o siervo de Dios, cuando el Señor nos ha dicho, por sus frutos los conoceréis. Sabe el Señor los que son suyos, y el pueblo de Dios conoce su pastor. El Señor está probando el corazón de la iglesia, permitiendo que estos profetas digan sus mentiras para mostrar quiénes son verdaderamente de Él. Y este falso profeta Balaam, y tal vez cuidadosamente le decimos falso profeta, porque uno de los desafíos más grandes es cuando el hombre tiene palabra de Dios, conoce la palabra, habla de Dios, y parece que Dios le usa, hace señales que dice la palabra, engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Balaam es un profeta que a veces no sé si se le puede llamar falso profeta, porque tenía una relación con Dios y Dios le mostraba cosas, pero la ambición en él pudo más y usó las cosas de Dios para ganancia personal.
y no pudo resistir esa atracción del dinero y al fin llamó al rey Balac y le dijo, tú quieres destruir a este pueblo, no lo vas a destruir ni con espada, ni con arco, ni con lanza. Pero si tú quieres destruir a este pueblo, sedúcelo a la idolatría. Esa es la amenaza, esa es la estrategia del diablo. Y esa estrategia es la misma que el diablo está usando hoy. El espíritu de Balaam está vivo. Y lo menciona el apóstol Pedro cuando advierte el carácter de los hombres en los últimos días. También lo menciona Judas en su carta, cuando advierte acerca de aquellos hombres, en este caso, que por ganancia personal, por ambición, infiltran el pueblo de Dios, usan la palabra de Dios, pero no para glorificar a Cristo, no para servir a los demás, como la palabra ordena, que el que quiera exaltarse, el que quiera ser el mayor, sea el menor, sea el siervo de todos, como Cristo lo fue. Pero hay tantos que obviamente lo que están buscando es ganancia, popularidad y comodidad personal en este mundo, prosperidad material, y engañando de esta manera a muchos. El espíritu de Balaam, muy vivo, muy amenazante para el pueblo de Dios. Y el Señor nos advierte en este tiempo más que nunca. Y esto, dice el Señor, lo tengo contra ti. Sí, ellos están haciendo mal, pero tú no lo debes permitir. Tú eres mi iglesia. La amenaza más grande que enfrentas es esa falsa doctrina. Debes mantener el púlpito puro, la iglesia pura en la verdad, en la doctrina de Cristo. Y esta carta concluye, al igual que todas las demás, con la promesa. ¿Para quiénes? Para los que vencen. Las promesas de Cristo son para los que vencen, porque los que son de Cristo vencen. Y el que es derrotado no es de Él. Y así Él dice, al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Mis hermanos, la estrategia de tu victoria está en la palabra de Dios. Y el Señor termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchemos, atendamos y obedezcamos. Mantengamos el amor, mantengamos la fe, la perseverancia, pero también la sabiduría y la astucia. Vamos a reconocer a Jezabel y no le vamos a dar lugar en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Vamos a reconocer a Balaam y vamos a entender que aunque haga señales y tenga palabra, si no está el fruto, no es parte del pueblo de Dios. No le vamos a creer, no le vamos a seguir, porque de lo contrario el Señor nos va a tener a nosotros como responsables. Vamos en cambio a retener la palabra que Él nos ha dado y vamos a vencer, hermano. No te des por vencido, sino vence. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos, no solo para sobrevivir, sino para vencer. A través de todo lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo, va a salir victoriosa adelante. Vamos a ganar almas para Cristo. Vamos a crecer espiritualmente. Vamos a vencer el temor.
y la enfermedad y el ataque del enemigo. Y yo sé que muchos han ido ya al Señor, pero eso no es derrota, esa es la victoria más grande, alcanzar la salvación y la vida eterna que el Señor nos prometió. Él nos llamó a vencer. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Somos tu iglesia en estos tiempos del fin y recibimos estas cartas como nuestras, porque son nuestras. Yo te ruego, Señor, que purifiques tu iglesia. Examínanos, Señor, con esos ojos de fuego y mira si hay en nosotros camino de perversidad. Si alguno de nosotros alberga idolatría en su corazón, si hemos querido quitarte algunos de tus atributos preciosos, que podamos amar y servir al Dios verdadero tal y como tú eres, Señor. No nos dejemos engañar ni seducir por doctrinas de personas que buscan ganancia personal. Purifica tu iglesia, Señor, en este tiempo, para que nuestro amor crezca y nuestra fe brille en medio de la prueba. Danos la victoria, Señor, danos tu victoria sobre el temor, sobre la debilidad espiritual, sobre la enfermedad. Danos victoria sobre este mundo, Señor, que se ha apartado tan lejos de ti. Que brillemos con tu luz en medio de él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Sigamos fieles al Señor allí en sus casas. El Señor sea guardándoles en sus trabajos. El Señor provea todo lo necesario. Si hay alguna necesidad, déjenlo saber. El Señor va a proveer. Somos sus hermanos en Cristo y estamos aquí para mantenernos unidos y en victoria. Dios les bendiga.